¿Contenta de haber entrado en política? Sí, sí, estoy contenta. Me gusta, me apasiona. Lo que hago lo hago con pasión y espero que esta pasión me dure, ¿no? Porque creo que es un poco lo que le falta. Pasión y realidad, una mezcla de la pasión que te lleva a estar en este lugar y la realidad que es lo que hace que hagas tu trabajo bien, que creo que es lo que le falta a la gran parte de la política que nos está gobernando en este momento. Ujú. ¿Viste el informe del vacunatorio? Sí. ¿Y? Todo tan improvisado, tan desprolijo, tan descontrolado, y es un poco si de arriba el ejemplo está en esa situación, obviamente los de abajo van a actuar en consecuencia al ejemplo que tenemos arriba. Y arriba también hay una improvisación de gestión absoluta. No tienen ningún plan ni para vacunar, ni para la economía, ni para la inflación, ni para la pobreza. Es una gestión de la pandemia. El gobierno se ha enamorado de la pandemia y está gestionando y gobernando con la pandemia. Y la realidad de Argentina es que no solo tenemos la pandemia, tenemos inflación, tenemos una economía destrozada, tenemos niños que no van al colegio, que no van literal, porque saquemos los que se conectan y en la comodidad de su hogar tienen internet y una computadora. Hay más de un 40% que eso no les pasa. O sea, no tienen ni siquiera el alimento que le da el colegio cuando el colegio está cerrado. ¿Cuántos proyectos de ley presentaste? 145. 145. Lo digo porque mucha gente dice, no, Granata viene... Sí, el año viene- pasado cerré el año con 124 proyectos y fui de los 50 diputados la novena más productiva de la Cámara. Ajá. ¿Qué pasa en Santa Fe? Con el narcotráfico, con el crimen organizado golpeando la puerta del Senado, de la justicia. Pasa que todos los días muere un inocente. Bueno, yo hace unos días tuiteé de que en medio de una balacera un nene de 8 años también fue baleado y así todos los días pagando inocentes por esta guerra narco y por la inseguridad que crece todos los días. ¿Pero está en la política el crimen organizado? Mira, supongo que yo estoy hace un año en esto y no te puedo decir, esto viene desde hace mucho tiempo, el tema del narcotráfico y perdón, en la política, mira el fallido, No, está bien. en la Te estaba preguntando provincia. eso. Y siempre hay una convivencia. La verdad no te puedo asegurar ni aseverar, pero siempre los rumores están y la política siempre está mezclada o generalmente está mezclada con las cosas que suceden y en mi provincia el narcotráfico. ¿Tuviste COVID? Tuvo mi marido y mis 2 hijos y yo no. Yo los cuidé, hice de enfermera. De hecho, fue hasta rarísimo porque yo pensando que estaba contagiada, tomaba mate con mi marido, cuidaba a mis hijos, pero no puedo dejar solo a los chicos, lo cuidaba a él y me hice los anticuerpos y no tuve. Ujú. ¿Te cambió la visión, obviamente, sobre la enfermedad después de eso? No me cambió la visión. A ver, entiendo lo dura que es la enfermedad. Mi marido no la pasó bien. Ver a mis hijos con COVID, a los chicos les da vómitos y diarrea. Te asusta, obviamente, te da temor, pero me parece que el COVID hoy es una enfermedad más de todas las que hay. O sea, está la gripe, está el COVID, hay gente que tiene cáncer. Bueno, es una enfermedad más y tenemos que cuidarnos y tratar de convivir con esa enfermedad que llegó para quedarse. Más allá de que está la vacuna, hoy la vacuna te protege, pero no te evita el COVID. Y lo hemos visto en el presidente mismo, que vacunado 2 veces, tuvo también COVID. Y tenemos que aprender a convivir O con sea, eso. estás completamente en contra de cualquier confinamiento, de cierre. ¿Funcionó el año pasado? Es difícil decirlo. No funcionó. Mira, yo el año pasado lo entendí, el tema del confinamiento al principio, después me pareció demasiado excesivo porque era una pandemia, era algo nuevo que nos estaba pasando y entendí al presidente y apoyé las primeras medidas de encerrarnos. Obviamente eso no funcionó. Hoy la economía está destrozada. Me parece que tuvieron un año para planificar la segunda ola que sabía que venían. Ellos se comparan todo el tiempo con países, con otros países y no sabían que venía la segunda ola. Tuvieron un año para preparar los protocolos para las escuelas, sobre todo. Yo siempre hago hincapié en las escuelas porque los chicos no pueden seguir sin presencialidad. Para los restaurantes, para el transporte público y evidentemente en ese año que pasó no hicieron nada. Y hoy pretender cerrar cuando ya fracasó el año pasado el encierro me parece que no es la solución. O sea, vos proponés que no tiene que haber ningún tipo de restricción. Yo creo que tiene que haber más control, más que restricción. ¿Y cómo sería?
Bueno, más control. ¿Qué están? Los bares, los restaurantes. Sacá gente a la calle a controlar. Tenés un montón de empleados públicos que cobran un sueldo, preparalos para que vayan a controlar, que justifiquen por lo menos su sueldo y que controlen. Si hay una cervecería con gente, se la clausurás. O sea, ¿por qué tiene que pagar el justo por pecadores? ¿Por qué tiene que pagar el que está haciendo las cosas bien, el que se rompió el alma para sacar hasta su último pesito y poder reabrir por uno que está haciendo las cosas mal? Las fiestas clandestinas, bueno, ponés más policías a inspeccionar y a terminar con el tema de las fiestas clandestinas, pero no podés cerrar de vuelta la economía. A mí lo que ¿En Santa Fe cómo se está viviendo? Bueno, en Santa Fe las escuelas no se tocó la No, presencialidad y hay restricciones a la noche, pero un poco más flexibles que las que acá con el horario. Pero la gente también está ahogada. A ver, lo que le pasa a la clase política o a la vieja política, porque hoy yo pertenezco a los políticos, es que no entienden la realidad. Cuando vos vivís del Estado hace mucho tiempo, yo hace cuando lo escucho a Kicillof, a Alberto, o a gente que hace años que vive del Estado y que no tiene ni la menor idea de lo que es pagar un alquiler, pagar un sueldo, levantarse a la mañana, luchar contra los juicios laborales, contra las cargas, contra los impuestos. Cuando no tenés ni idea de lo que es eso, ¿cuál es la solución? Cerrar, cerremos. ¿La cómoda cuál es? Cerrar. No, sentate a diagramar un plan y sentate a entender la realidad de la gente. Cuando estás hace mucho tiempo viviendo del Estado en la comodidad y el confort que eso te da, la solución es cerrar, no existe un plan. Entonces ese es mi enojo, que no se ponen en el zapato del que labura, el que produce y el que mantiene al país. ¿Qué va a hacer la clase política dentro de un par de años cuando el que produce ya no produzca más? O se vaya a producir a otro país o cierre su ventana. Porque la clase política vive de los impuestos del que labura. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a pagar los planes? ¿Cómo va a pagar sus gastos, sus asesores, su vida? ¿Y vos cómo vivís todo eso? ¿Con asesores, autos? No, vos me ves con... Me trae mi marido. Yo no. Pero podría tener autos, asesores. No los tengo. Yo, de hecho, a los canales llego solo, no tengo ni fotógrafos. Yo he trabajado 20 años en los medios y cada vez que venía un político a un programa entraba con 20 personas. Uno que le sacaba la foto, uno que le tenía el saco, otro que le hacía de chofer, otro que le anotaba no sé qué. Y vos lo mirás y decís, pero todo eso lo pagamos nosotros. Bueno, no, yo me trae mi marido porque a la noche me da a veces temor manejar sola. Por una cuestión básicamente de seguridad. Si es de día, vengo yo manejando y cada vez que vengo a un programa diurno lo hago. Yo estoy totalmente en contra del gasto público y muchos de mis proyectos tienen que ver justamente con eso, con no eliminar, sino tratar de bajar el gasto público y darle un respiro al que produce, a la baja de impuestos, que es lo que la clase política no hace porque no le conviene. Mientras más impuestos sacás, más asesores y beneficios vas a tener. ¿En las elecciones vas a ir con Juntos por el Cambio? Mira, he hablado con todos los espacios, he hablado con Juntos por el Cambio, hasta del peronismo, imagínate, del peronismo, del kirchnerismo, de todos los espacios han venido a hablar. La verdad que no tengo una decisión tomada, no sé lo que voy a hacer Estás hablando este como año. una política clásica. ¿Por qué? Porque No, sí. es que no tengo una decisión tomada. Sé que hay elecciones, no soy una ingenua. Obviamente uno cuando está en esto te gusta participar. Quizás no participe yo, sino alguien al que yo acompañe y participe. No tengo una decisión tomada todavía. No sé cuándo van a ser las elecciones todavía. Espero que se hagan y que sean, que la oposición no siga tan tibia, dándole más changüí a un oficialismo que quiere que no sucedan este año porque tienen que suceder, porque vivimos en democracia y nos merecemos unas Lo último, unas cortito, ¿vos crees que elecciones. Sí. el gobierno no quiere que haya elecciones? Yo creo que no está queriendo, que ponen como excusa a la pandemia porque se han enamorado de la pandemia y no saben gobernar de otra manera que no sea poniendo excusa a la pandemia. Si hacemos unas elecciones organizadas y con protocolos, no debería por qué salir mal.